Buenos días, son como las 10 de la mañana, me acabo de despertar, estoy todavía en mi cama, pero bueno, me desperté con unas ganas de crear un nuevo cómic desde cero, pero esta vez quiero hacer un cómic más corto, o mejor dicho, un one shot. Y es que ayer en la noche antes de dormir estaba viendo este videazo del señor Gurin, en el cual nos anuncia un nuevo concurso de manga, y me dieron ganas de crear una historia para este concurso. No sé si la voy a dibujar, pero al menos voy a hacer la historia, y la historia va a ser una historia corta, así que si ustedes están interesados en aprender cómo hacer one shots o cómo escribir cómics cortos, pues en este video les voy a explicar o les voy a grabar todo el proceso que yo voy a seguir para crearlo desde cero, porque no tengo ninguna idea ni nada como siempre. Entonces voy a crear este one shot desde cero, con la estructura de los 3 actos y con algunas otras cositas que ya iré grabando. Así que vamos a empezar. Me voy a bañar, a desayunar y empezamos. Vale, pues ya estamos listos para empezar con esta historia. Tengo aquí apuntado todo lo que voy a necesitar para hacerla, que es nuestra idea, nuestro storyline o premisa, nuestra estructura de los 3 actos y una escaleta para dividir la historia en el número de páginas que queremos que sea. Entonces ya estamos listos, vamos por el primer objetivo, así que vamos a darle. Vale, en este punto del video la verdad es que no tengo ninguna idea en mente, así que les voy a dar algunos tips que yo voy a seguir para que ustedes empiecen con una idea, empiecen a generar alguna idea. Entonces lo que yo les recomiendo es primero que tengan un tema. Entonces esa va a ser la base de nuestra idea, el tema del que quieren hablar. Una vez que tenemos el tema, lo que vamos a hacer es escoger el género que queremos que sea nuestro cómic. Entonces tenemos que escribir un género. Una vez que tenemos el género, tenemos que pensar en nuestro personaje. ¿Qué va a ser nuestro personaje? ¿Quién es nuestro personaje? Entonces con esto ya tenemos la base de nuestra idea. Ya con nuestra base tenemos que empezar a buscar referencias. ¿Referencias a qué me refiero? Pues todo tipo de referencias, ya sea algún anime favorito, algún manga favorito, algún cómic favorito, una película, una serie que tú digas, pues me gustaría que fuera más o menos como eso, pues lo apuntas. Una vez que tienes las referencias, lo que vas a hacer es sacar fragmentos de esas referencias o partes de esas referencias que te gusten, que creas que le pueden quedar a tu historia. Ahorita tal vez no me entiendan, pero ahorita que yo lo haga se los explico. Una vez que hayas llenado todo esto, no te digo que ya tienes tu historia hecha, pero ya tienes al menos una idea, ya no estás en cero, entonces ya tienes algo con qué partir. Entonces esto es fundamental, lo voy a hacer, así que pues déjenlo hago y ahorita vuelvo. Perfecto, ya tenemos nuestra idea trabajada, ya más o menos se va elaborando una idea de una historia. Tenemos los conceptos generales que queremos para nuestra historia, como lo es el tema. El tema que yo escogí fue Urbex, porque ayer estaba viendo unos videos de Urbex y dije, pues bueno, voy a hablar de eso. Después el género que escogí, creo que un buen género para este tema es la aventura y el terror, aunque en el terror creo que soy malo porque casi no consumo terror. Después los personajes, pues escogí a los personajes de los videos que estaba viendo ayer, que son youtubers adolescentes. Y bueno, para las referencias escogí Dragon Ball Super, fue lo primero que me llegó a la cabeza. Y después en fragmentos, a lo que me refiero es a qué parte de Dragon Ball Super quiero que tenga que ver con mi historia. Entonces de Dragon Ball Super dije, bueno, pues el multiverso, porque ni modo que tengan superpoderes mis personajes. Entonces dije, pues de Dragon Ball Super quiero que sea el multiverso. Después escogí como referencia también los 2 canales que estaba viendo ayer, que eran Portillo y Mark Vilas. Y de ellos dos agarré pues las aventuras que han tenido y los personajes. Y después al final escogí una película de suspenso, porque no es de terror, que se llama No Respires,
que bueno, de eso voy a sacar el suspenso, o más o menos cómo va la historia, y el personaje malvado, porque pues, no sé, me gustó ese personaje. Entonces bueno, ya tenemos la base de nuestra historia, que es la idea general. Vale, pues ahora pasamos al siguiente objetivo, que creo que va a ser el objetivo más difícil, que es hacer el storyline o la premisa. Así que para esto voy a escribir varias premisas, y la que más me guste o la que más suene interesante va a ser la que voy a utilizar. Así que sí, eso es lo que voy a hacer ahorita, escribir muchos storylines. Bueno, pues después de haber escrito 3, 6, 7 loglines o premisas, tengo una que llamó mi atención, que se me hizo más o menos interesante, y se las voy a leer. Dice: dos youtubers se pierden bajo tierra tras explorar la mítica mina perdida. Ahora luchan por encontrar la salida y huir de las raras criaturas que hay ahí dentro. Pero bueno, es la base de la historia, obviamente, y creo que tiene todo lo que quería en mi idea general, pero lo que no tiene es el multiverso, y es algo que sí le quiero meter, pero yo creo que lo voy a tratar a la hora de escribir ya toda la historia. Esto es simplemente la base, la premisa, pero la mayoría de las cosas ya las tiene: la aventura, el terror, el urbex, los personajes, todo esto, el suspenso, todo lo tiene. Entonces ahora vamos con lo siguiente, que es escribir toda la historia con la estructura de los 3 actos, que se los quiero explicar porque creo que les va a ayudar bastante. Así que pues vamos a darle. Si colocamos una historia en una línea temporal, podemos ver que se puede dividir en 3 actos. Estos 3 actos pasan de uno a otro a través de los famosos puntos de giro. El primer acto suele durar aproximadamente un 25% de la historia. Después se produce el primer punto de giro, el cual nos envía al segundo acto, el cual es el más largo de la historia, en el cual se encuentra el jugo de nuestra historia y dura aproximadamente un 50% de la misma. Después se produce el segundo punto de giro, el cual nos va a enviar al final de nuestra historia, que es el tercer acto, y que dura aproximadamente un 25% de nuestra historia. En el primer acto, nuestro objetivo principal es presentar el contexto de nuestra historia, presentar el mundo en el que nuestros personajes viven, la época, a lo que se dedican nuestros personajes, quiénes son nuestros personajes, las reglas de nuestro mundo, etc. Al mismo tiempo tenemos que crear curiosidad e interés a nuestros lectores, no tenemos que hacer este primer acto aburrido. Aquí también tenemos que poner algo muy importante, que es el famoso detonante. Este detonante puede estar ya sea después de haber presentado el contexto de la historia, o lo que yo recomiendo en el caso del cómic, que esté al principio de la historia, y si puede estar en la primera página mucho mejor, ya que de esa manera tendremos enganchados a nuestros lectores desde el principio de nuestro cómic. Después se produce nuestro primer punto de giro, en el cual nuestro detonante pues literalmente va a detonar. En este punto va a suceder algo que va a cambiar el mundo ordinario que presentamos en el primer acto de nuestro protagonista. El protagonista va a ser arrojado a un mundo totalmente desconocido para él, y así pasaremos a nuestro segundo acto, el cual va a ser el acto más difícil de trabajar, ya que es el más largo. Por eso es que este acto se divide con un punto medio. Este punto medio divide el segundo acto en 2 partes, que es la primera parte en la que el protagonista se encuentra pasivo. En esta parte el protagonista simplemente se empieza a adaptar a ese nuevo mundo en el cual fue arrojado a causa del primer punto de giro. Aquí tenemos que empezar a causar tensión e interés en nuestros lectores, y también podemos empezar a desarrollar a nuestro antagonista si es que hay uno. De igual manera podemos agregar subtramas, como si quieres hacer subtramas en tu cómic, aunque yo en un one shot te recomiendo que no lo hagas, que te mantengas con una trama bien trabajada, ya que si no vas a hacer una historia un poco compleja para un cómic de un solo tomo. Entonces te recomiendo que con una sola trama, pero pues si quieres agregar una subtrama, pues en el principio del segundo acto es el momento de hacerlo. Después pasamos al punto medio, que es la parte en la que va a suceder algo, que el protagonista pase de estar simplemente adaptándose a luchar
con el conflicto en sí. Ahora sí el protagonista va a pasar de pasivo a activo. Ese algo debe ser algo lo suficientemente fuerte para obligarlo a tomar las riendas de su destino y obligarlo a luchar contra el conflicto. Aquí el protagonista va a pasar a la segunda parte del segundo acto, que es cuando está el protagonista activo. En esta parte pues el protagonista va a luchar por resolver el conflicto que se ha presentado. Después de esto se presentará el segundo punto de giro, el cual es lo último nuevo que va a suceder en nuestra historia y que va a cambiar el rumbo de la misma. Esta va a ser nuestra última carta de la historia sobre la mesa. Recuerden que estos puntos de giro son para que el lector se mantenga interesado y para que tenga sus dosis de nueva información de la historia y no se aburra durante toda la historia. Entonces el segundo punto de giro será la última nueva información que reciba tanto el protagonista como los lectores de nuestra historia, y nos va a mandar a el tercer y último acto, en el cual va a suceder el último enfrentamiento del protagonista contra el adversario. Recuerden que el adversario no siempre tiene que ser un villano como tal, sino que puede ser una situación, alguna corporación, etcétera. Hay muchos tipos de antagonistas. Después aquí se va a desarrollar el final de nuestra historia, y para esto hay 3 tipos de finales, el cual es el final bueno, el final más o menos y el final malo. El final bueno es cuando todo sale bien, el final malo es cuando todo sale mal, y el final más o menos es cuando todo sale bien pero algo se tuvo que sacrificar, ¿no? También en el acto 3 el protagonista tiene que haber cambiado, tiene que cambiar positiva o negativamente, ya que ha pasado a través de muchas cosas totalmente nuevas para él. Entonces obviamente tuvo que haber cambiado, porque recuerden que los personajes tienen que tener un arco para que sean lo más realistas posibles. Entonces al final tiene que el protagonista presentar algún cambio en su vida de manera positiva o de manera negativa. Bueno, pues espero que le hayan entendido a la estructura, a la explicación que les di. La verdad es que ni cuando iba a la escuela me esmeraba tanto en hacer una presentación, pero bueno, espero que le hayan entendido. Ahora lo que vamos a hacer es un esquema para poder estructurar nuestra historia con esta estructura de los 3 actos. Así que vamos a darle. Vale, pues ya terminé de hacer la estructura de mi historia con este esquema que les voy a mostrar en este momento. Como ven, está dividido en varias secciones. Tenemos la etapa de la historia y la descripción de lo que va a pasar en esa etapa. Aquí tenemos el primer acto, segundo acto, tercer acto. El primer acto se divide pues en el inicio y en el primer giro. Como ven, aquí en el inicio yo escribí un chico extrovertido y una chica introvertida que se dedican a hacer urbex y a documentarlo para su canal. Es que casi no lo... de YouTube. Se encuentran explorando una isla en Mallorca. En dicha isla hay un mito sobre una mina perdida. Su objetivo es buscar esa mina que nadie ha encontrado. Sorprendentemente ellos la encuentran y se proponen una meta de likes para entrar en ella, explorarla en el próximo video. Como ven, aquí cumplimos con los objetivos de esta primera parte, de este primer acto, que es presentar el mundo a los personajes de una manera. Aquí simplemente lo estamos resumiendo, pero aquí estamos presentando a nuestros personajes, quiénes son, cómo son, qué hacen, en dónde están. Más o menos te puedes dar una idea de cómo es el mundo en el que viven. Y lo más importante, estamos explicando el detonante, el cual es que ellos encuentran una mina que según estaba perdida, que según nadie había encontrado. Entonces cumplimos con todo lo que necesitamos para nuestro primer acto. Y entonces así sucesivamente tenemos que escribir toda nuestra estructura de nuestra historia. ¿Qué va a pasar en el primer giro? ¿Qué va a pasar después cuando pasen al segundo acto, cuando estén pasivos? ¿Cómo se van a adaptar? En el punto medio, ¿qué va a hacer que empiecen a luchar contra el conflicto? Y después cómo van a afrontar ese conflicto. Después vamos a poner un segundo giro y después vamos a poner nuestro final, cómo va a acabar la historia, todo en base a la estructura de nuestros 3 actos. Así que aquí tienen el esquema por si quieren estructurar su historia así. Y pues bueno, ahora vamos a pasar
al siguiente paso. Vale, ahora pasamos al siguiente paso, que es hacer nuestra escaleta. Antes de hacerla, lo que vamos a hacer, o bueno, lo que yo voy a hacer es definir de cuántas páginas quiero que sea mi cómic o mi historia. En este caso el concurso nos dice que puede ser un número ilimitado, pero nos recomienda de 25 a 45 páginas, me parece. Entonces vamos a hacerlo recomendado y yo voy a hacerlo de 45 páginas. Una vez que sabemos de cuántas páginas va a ser nuestro cómic, vamos a definir cuántas páginas va a tener cada uno de los actos de nuestra historia. Entonces sabemos que el primer acto será el 25% de la historia, el segundo acto va a ser el 50% y el tercer acto será el otro 25%. Sabiendo esto, pues entonces vemos cuántas páginas corresponden al 50%. Entonces del 50%, el 50% de 45 son 22.5. Entonces aquí le vamos a poner de 22 a 23 páginas para el segundo acto. Entonces el 25% pues es la mitad de la mitad, que vendrían a ser de 11 a 12 páginas, pongámosle. Y pues el tercer acto sería lo mismo. Entonces así ya sabemos cuántas páginas vamos a ocupar para cada parte de nuestra historia. Ahora sí podemos pasar a hacer nuestra escaleta. Vale, pues en este video no voy a explicar qué es y para qué sirve una escaleta, ya que ya hice un video explicando qué es, para qué sirve y cómo hacerla. Aquí solamente voy a explicarles cómo la hice para este one shot. Como siempre, dividí la historia en los 3 actos y escribí de manera general lo que pasaba en cada uno de esos actos. Después cada acto lo dividí igual en 3 actos y expliqué o describí lo que pasaba al principio, en el desarrollo y al final de cada uno de estos actos, y de esta manera ya tenía un poco más detallados que en la estructura mis 3 actos. De esta manera puedo pasar ahora sí a hacer una escaleta suceso a suceso de mi historia. Normalmente lo haría con post-its, pero no tengo post-its, así que voy a volver a usar esta app que ya recomendé en un video anterior, que se llama ThinkSpace. Aquí puedes hacer varios esquemas con post-its y con muchas cosas. Ahí me sirve para hacer la escaleta. Y pues bueno, aquí lo que hice es poner suceso a suceso lo que va pasando en la historia, en el primer acto, segundo acto y en el tercer acto. De esta manera ya tengo toda mi historia o todos los sucesos que van a pasar en mi historia. De igual manera, puntos como por ejemplo el detonante, el primer punto de giro, el punto medio y el segundo punto de giro los resalté con post-its de otro color. Lo que me gusta de hacerlo con post-its y todo eso es que puedes estar moviendo los sucesos. Puedes poner, por ejemplo, yo quiero que el detonante sea al principio de mi historia, entonces puedo mover el detonante al principio de mi historia, y obviamente tienes que checar que no afecte al entendimiento de la misma. Pero pues tú tienes que ver la manera de que se siga entendiendo. Si quieres mover el detonante al principio, que es lo que yo te recomiendo en el caso del cómic, pues entonces tienes que ver la manera de que no afecte a la narrativa de tu historia. Pero de esta manera tú puedes estar moviendo sucesos, quitándolos, acomodándolos de manera que tu historia esté más interesante. Otra cuestión por la cual es importante que hagamos la escaleta y por la cual primero nos fijamos cuántas páginas nos tomará cada parte de la historia, es que aquí podemos ver cuántas páginas nos tomará cada suceso de la historia. Por ejemplo, aquí en mi detonante o al principio de mi historia dice: deciden atravesar el arbusto y encuentran la mina. Al no estar preparados, deciden poner una meta de likes para regresar y entrar. Entonces aquí yo siento que estas dos cosas, estos dos sucesos me van a tomar 2 páginas. Entonces pues podemos ir haciéndonos una idea de cuántas páginas nos tomará cada suceso, y de esa manera evitar al final que nos falten o que nos sobren páginas del objetivo que nosotros teníamos. Y bueno amigos, con esto hecho ya tenemos una historia corta y bien estructurada que podemos dibujar para un one shot. Aquí va a depender
de cómo te sientas tú. Si tú crees que ya puedes pasar de la escaleta a empezar a hacer el guión, pues puedes hacerlo. Aquí ya no voy a hablar del guión porque igual ya hice un video acerca de eso. Y aparte no sé si voy a dibujar esta historia, solamente la hice para el video. Pero bueno, tal vez sí me anime a dibujarla. Ustedes déjenlo en los comentarios si quieren que la haga o no. Pero bueno, el punto es que con esto ustedes pueden pasar directamente al guión. O si no se sienten todavía seguros de pasar directamente al guión, pueden pasar a escribir la historia completa o la sinopsis completa de su historia. Se les va a hacer más fácil escribir toda la historia ya con la escaleta porque ya saben cómo va o ya saben qué sucesos van a ocurrir en la historia. Solamente sería rellenarlos de diálogo y especificar un poco más cómo va a acontecer cada suceso. Creo que eso sonó un poco de redundante, no sé. Pero bueno amigos, espero que les sirva de algo este video. Recuerden que para hacer cómics no hay reglas y esto es simplemente la manera en la que yo lo haría. Espero que les ayude en algo, que les sirva al menos como guía o algo así. Déjenme en los comentarios cualquier duda, cualquier recomendación o lo que sea. Si se me olvidó algo, pues coméntenlo. De igual manera, muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Dale like si te gustó para que YouTube recomiende más mis videos. Y pues nada, suscríbete si no lo estás, ya casi somos 400. Muchas gracias a todos de verdad. Y ya, muchas gracias otra vez. Mucha buena vibra a todos. Chao, chao.